Antes de comenzar el podcast de hoy, solo queremos decirles que este episodio da un poquito más de miedo que otros, no demasiado, y tratamos de aligerarlo bastante, pero hoy vamos a contar historias de fantasmas de varios de nuestros escuchas. Si eso es algo que les causa problema o simplemente ahorita no lo quieren escuchar, no se preocupen. La siguiente semana vamos a estar con un episodio normal y lo pueden escuchar cuando se sientan más seguros o listos para ello. Muchas gracias a Clara Elena, Andreina, Hortensia, Patrick, Navi y Pedro por contarnos sus historias. Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola asustados y bienvenidos a un episodio más de Me asustas, pero me gustas. Nuevo nombre para nuestros escuchas. Sí, nos bautizaron así en redes y me encantó. Entonces decidí que nuestros escuchas van a ser los asustados. Así es. Uh-huh. Yo soy Mariana y estoy con Ramón. Y el día de hoy tenemos un episodio un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y ustedes recordarán que hace un par de podcasts, hace un par de episodios, les pedimos que nos compartieran sus experiencias paranormales en redes sociales. Así es. Y la respuesta que tuvimos fue pues bastante interesante. Mucha más de Ramón? la que esperábamos, además. Así es, muchísimas personas, yo les agradezco que tuvieron como la confianza de abrirse con nosotros y de contarnos estas cosas, ¿no? Que les han pasado, estas cosas inexplicables, estos encuentros fantasmales. Y pues yo creo que por la calidad del material que recibimos, Ramón y yo pensamos que valía la pena hacer un podcast dedicado a, aunque sean algunos de estos relatos. Sí, claro, la verdad es que nos divertimos muchísimo y nos asustamos bastante con todas sus historias, con toda la interacción que hemos tenido con ustedes en redes sociales. Por favor, y no solo con esto, no dejen de compartirnos sus historias de cualquier tipo. Grabamos Cualquier tipo de encuentro paranormal. O sea, puede ser fantasmas, criaturas, aliens, etcétera. Sí, Porque exacto. sí, así como que otro tipo de historias, ¿qué tal que alguien se pone erótico o así? Y bueno... Bueno, pero también si quieren hablar de cómics, etiquétenme a mi ram-fa en Twitter y puede ser de eso. Pero sí, me asustas pod en Twitter, Instagram, Facebook, en donde ustedes gusten. Mándenos las historias. Es más, incluso nos pueden mandar correo a measustaspod@gmail.com. Exacto, si quieren como expandirse más, porque el problema fue, por ejemplo, en Instagram yo hice como el llamado en una de estos stickers de como pregunta y respuesta y resulta ser que fue muy molesto para algunas personas porque tiene como un límite de caracteres muy corto. Entonces, si nos quieren mandar una historia más larga y la quieren mandar por mail, siéntanse con toda la libertad de hacerlo, porque creo que si seguimos recibiendo este tipo de material de ustedes, podemos seguir haciendo este tipo de episodios en los que compartimos sus relatos. Exacto, si bien no podemos así firmarles con sangre que vamos a leer cada una de sus historias, las vamos a leer todas, les vamos a contestar a cada uno de ustedes, ténganlo por seguro. Bueno, no, a la historia 100,000 ya no la voy a leer, ¿no? Ahí ya le eché buenas vibras al universo de que nos van a mandar 100,000 historias. Yo, en cambio, voy a leer todas y cada una, me comprometo, porque para mí si hay algo que me gusta en esta vida es que me cuenten historias paranormales. Entonces no me pierdo ni una sola. Y además hay como algo bien especial de ese ambiente, ¿no? En el cuando alguien empieza a contar historias de fantasmas y alguien más sigue y así, cómo se transforma la atmósfera de una reunión es algo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Y yo odio a la persona que ya cambia el tema, es como, no, yo quiero seguir toda la noche hablando de esto, por favor. Entonces, sí, como dice Ramón, no podemos garantizarles que todas vayan a salir en el podcast, pero ya sea en un en vivo, a lo mejor, o en alguna de nuestras redes sociales va a estar publicada. Sin duda. Encontraremos la manera de compartirla. Entonces, por favor, háganlo. Por favor, síganlo haciendo como lo han hecho hasta ahorita. Y de verdad, es algo que nos ha gustado muchísimo. Y en serio, sí, si fueran 1,000,000 de ustedes, trataríamos de que el 1,000,000 de historias
no solo las leyéramos nosotros y les respondiéramos, sino que les encontráramos un lugar alguna vez. Y entonces, dicho eso, hoy vamos a empezar con 6 de las primeras historias que recibimos. Estas fueron en respuesta, como ya escucharon, a nuestro episodio de fantasmas. Entonces son historias de fantasmas. De verdad, yo feliz haría otra de historias de aliens y podemos invitar gente que le gusta hablar de aliens. Podemos hacer historias de críptidos, de las... Híjole, lo que nos encantaría, Mariana, a mí también, de las leyendas que hay en sus pueblos. Por favor, de todo eso nos pueden escribir y tengan por seguro que en algún momento lo compartiremos. Dicho eso, pues, ¿por qué no empezamos con este especial de fantasmas? Yes. Esta historia nos la mandó Navi Pérez, su username es Navicornio. Pues bien, todo comienza cuando mis abuelos compran su casa, hace 33 años más o menos. Cuando llegaron, la casa tenía partes de tierra en lugar de un piso bien. Mi abuelo es herrero, pero también hizo un poco de albañilería, así que decidió que entre él y mi mamá hicieran el piso de la casa. Pues bueno, dice mi mamá, que justo cuando estaban haciéndolo encontraron un muñeco enterrado, que se veía claramente que era brujería, de trapo con fotos y todo. Pues bueno, esa historia se queda ahí. Hasta que llego yo, no es que tenga un sexto sentido, vea fantasmas y hable con ellos, pero sí percibo las energías, tanto de las personas como de los lugares. El segundo piso de la casa estaba deshabitado, era utilizado como bodega. Ahí se sentía una vibra súper pesada. No me agradaba y en verdad me daba miedo. Cuando era bodega, la última vez que subí sola, vi claramente como una sombra casi me agarra del hombro cuando salía, entre el reflejo y el rabillo del ojo. Resulta que el muñeco y la energía eran resultado de lo mismo. Mi cuarto, que antes también era parte de la bodega, queda exactamente arriba de la sala. Se escuchaban pasos entre las 2:30 a.m. y las 4 a.m. Era normal escuchar en el día pasos, pero no a esa hora. Yo siempre me sentaba en el mismo sillón, así que los pasos siempre se escuchaban arriba mío, así decidiera moverme. Le conté todo esto a mi mamá, que siempre ha creído en lo paranormal por sus propias experiencias. Fue cuando decide contarme lo del muñeco. Decidimos mudarnos al segundo piso porque la energía se movió. Mi novio y yo fuimos testigos de cuando lo hizo. Eran como las 11 p.m. y casi era medianoche. Teníamos una plática diciendo que a él nunca le pasaba nada, a lo que yo respondí con humor diciendo, no te preocupes, soy un imán para esas cosas. En ese preciso momento se escuchó como alguien baja las escaleras. Parecía que estuviera saltando en ellas. Era un ruido muy fuerte, el cual solo escuchamos él y yo. Él, siendo muy lógico, decidió ir a ver. No me lo dijo esa noche, pero él jura que en cuanto se acercó, vio a alguien de pie en la cocina. Y en mi cuarto ya solo pasa que se caen solas las cosas. Y ahora la energía o está en el patio, o está en el garage, o está en la cocina. Wow, me encanta cómo llega al punto de en mi cuarto ya solo se caen las cosas, o sea, ya es como lo más leve. Sí. Ya es lo de menos, no pasa nada. Siento que Navi justamente pues tiene un novio muy parecido al tuyo, ¿verdad? Como a ti te encantaría que me pasara, pues recibió su justo merecido de que a él no le pasaba. Exactamente, cosas, y sabes, ¿no? a mí que me parece como particularmente que me da miedo de la historia de Navi, el hecho de que hayan encontrado ese muñeco, porque no sabes, ¿no? O sea, si era como una persona que le estaba haciendo una especie de brujería a alguien más, si era como con una intención de daño, qué tal que a lo mejor era como una especie de amuleto para atar cualquier como cuestión energética que se encontrara en esa casa. Entonces, no sé, como que pensar en las posibilidades que puede haber tenido como esa cosa que encontraron ahí, ay, no sé, me da mucho miedo. Sí, exacto. Tiene como esta vibra justo de casa embrujada, de cómo van aumentando poco a poco todos los espantos. Y híjole, ya hacia el final yo solito me estaba espantando. Sí, y sobre todo como ese rollo de que, o sea, pues fue porque a Navi le empezaron a pasar estas cosas raras
que su mamá le confesó, ¿no? Lo que habían encontrado. No fue como, ya fue cuando ella dijo, no, pues sí hay como una causa y efecto para esto. Entonces, ¡ay, qué miedo, Navi! ¡Sal de ahí! Sal de ahí, o sea, que no has visto El Conjuro, no te quedes en esa casa. Si hay brujería y hay fantasmas, para otro lado. Ese es Navi mi... sí está tal cual en cuarentena con un fantasma, ¿eh? Sí, tal cual está en cuarentena como un fantasma, como decía nuestro episodio. Entonces, te deseamos lo mejor, te deseamos que el fantasma pues solo o desaparezca o solo siga haciendo cosas que tú aguantas. Y bueno, cualquier otro tema, Update. vuélvenos a escribir y con gusto Sí. compartimos el update. Chan, chan, chan. Muy bien, pues empezamos muy fuerte esta sesión. Así es. Yo ahora voy a leer una historia que nos hizo llegar Pedro Navarro. Su usuario en Instagram es UndeadSlayer696 y dice así. Lo que me ha sucedido es en casa de mi abuelo. Realmente no es una casa vieja, pero tiene su historia de cosas extrañas. Desde hace tiempo, cuando se quedaba ahí mi bisabuela, decía que había un señor que salía por las noches de la bodega que está ubicada en la parte de atrás. Igual las señoritas que ayudaban en la casa decían que veían a una persona. Mi primo una vez lo vio también, y en lo personal me ha tocado ver sombras o algo así desplazarse rápido en esa zona. Una vez me quedé a dormir ahí con mi hermano. Me desperté en la noche para ir al baño, y cuando regresé a la recámara, escuché como si llegara alguien, entrara por la cochera, subiera las escaleras, abriera mi puerta, y después me gruñera o algo así. Al principio traté de darle una explicación, pero después de descartar todas las posibilidades, no llegué a una conclusión lógica, y es que así como comenzó el sonido, también terminó. Hace algunos años, durante un aniversario luctuoso de mi abuelo, estaba solo en la tienda que está debajo de la casa, y comenzaron a escucharse un montón de ruidos arriba en la que era su recámara, cajones, pasos y así. Cuando mi tío se cambió a vivir ahí, pasó una semana durmiendo en la sala porque decía que en la noche alguien subía y bajaba las escaleras. Estas cosas llevan pasando años. Actualmente nadie vive ahí. Solo para complementar, en la casa del vecino de junto hubo un suicidio hace años. La casa del otro lado vio una desgracia cuando un camión de refresco atropelló allá afuera a un niño, que obviamente murió, y en la casa de atrás hubo un asalto que al final resultó en que el señor de ahí perdiera la vida. Eso sin contar los dueños que vivieron en sus casas ya de viejitos, mi abuelo, los señores de junto y la viejita del otro lado. O sea que han habido pues una serie de fallecimientos, ¿no? En esta área. Ay. Sí, que la verdad qué es nervio. Qué pesado, porque sobre todo eso, ¿no? O sea, escuchar con claridad que alguien entra a tu casa. Número uno, yo estaría asustada de pensar que es un ladrón, ¿no? Sí, exacto. Pero híjole, ya cuando ves que no hay nadie, no sé si sientes alivio o todavía más miedo. Así es. Uh-huh. Exactamente. Pedro, qué valiente. Sí, qué valiente, Pedro, que ahí sigues. No, dice que la casa está vacía. Entonces, bueno. Ah, perdón. Sí. Ah, sí, cierto. Él nos dijo que incluso da la casa en Airbnb, ¿no? Ajá, no, súper buena onda. Él nos dijo que si queremos ir como a investigar, que nos deja como que vayamos a ver porque actualmente está rentando la casa en Airbnb. Obvio no diríamos en dónde para que sigas teniendo muchos huéspedes, Pedro, para que no se asusten. Pero sí, yo en cuanto vaya a México me encantaría ir a ver y a ver si, pues, no sé, se le quita a Ramón lo escéptico. Sí, ¿no? Y te acompaño sin problemas. Ahí a Cañitas o a donde tú gustes. Porque para quienes no sepan, en mi canal de BookTube Vikinga Lectora, yo subí una reseña de Cañitas de Carlos Trejo. Y dije que pues la verdad es el peor libro de terror que he leído en mi vida.
Sí, fue una reseña muy amable, muy hecha con esa dulzura que tiene Mariana, pero pues tampoco dijo mentiras. Y yo tenía como un poco de miedo porque para quienes conozcan a Carlos Trejo, que es una, pues, personalidad de la farándula mexicana, tiene un poco De la farándula de la farándula paranormal. paranormal mexicana, tiene fama de ser un poco agresivo. Como que se meten muchos pleitos con otras personas de la farándula que llegan a cuestionar como su legitimidad como cazafantasmas. Yo dije, no, bueno, o sea, él cuando vea mi video, que no pensé que lo fuera a ver, honestamente. Y oh, sorpresa, como que me fui a dormir y a la mañana siguiente despierto y un comentario de Carlos Trejo que había visto mi video. Súper amable. El tipo, tengo que decir Súper la amable. verdad, o sea, otro nivel de decirme, oye, nunca lo había pensado así, como tomando muy a la, como pues no, a la ligera, pero como muy abierta mi crítica. Y me dijo como el Ujú. día que quieras, te invito a Cañitas, ¿no? Que es la casa en donde ocurrieron como todos estos fenómenos paranormales. Y pues si no hubiera una pandemia global y no estuviera yo en Canadá, hubiera dicho en ese momento, Ramón, Nos vamos lanzamos a para Cañitas. Cañitas. Pero estoy Sí, segura de que la próxima vez que vaya a México, una de las primeras cosas que va lo a pasar va a intentaremos. ser que voy a ir a Cañitas a conocer a Carlos Trejo. Por lo menos lo vamos a intentar y va a estar bastante Ujú. divertida esa experiencia, ya se los contaremos. Mientras tanto, pues vean ese video en el canal de Mariana, vean el video de Lo que la gente cuenta, que es otro de mis videos favoritos que ha hecho Mariana, Vikinga Lectora en YouTube. Así es. Después de ese pequeño break en el cual nos pusimos como... Intentamos romper un poco la tensión, porque sabemos que a lo mejor esto se puede poner muy creepy. Entonces, Sí, entendemos que este episodio aparte está un poco más creepy de lo que estamos haciendo en otros momentos. También siéntanse con libertad si ya fue demasiado para ustedes o si pues les da bastante miedo o lo que sea. Escúchenlo en otro momento, de día. escúchenlo de día o escúchenos la siguiente semana y vamos a regresar a contenido un poquito más ligero, pero esto fue algo que nos emocionó Sí. mucho. Bueno, sigamos con la siguiente historia. Perfecto, entonces esta historia es de Patrick Gutiérrez, que está como Patrick G1301. Él dice, hola, mi historia con fantasmas empieza desde que tenía como 7 u 8 años, ya que me dejaban solo en mi casa. Y pues me la pasaba viendo dibujos toda la tarde y una de esas escuché unos pasos que corrían por el pasadizo de mi cuarto al baño. Siempre pasaba eso en aquel tiempo y yo era muy miedoso y prendía las luces hasta que llegaban mis papás. Esto pasó casi siempre cuando me encontraba solo y pues nos mudamos a otra casa y de igual forma escuchaba lo mismo cada vez que me quedaba solo. Los años pasaron y cuando tuve 17 años y estaba en la universidad me quedé en mi salón solo porque estuve leyendo y cuando me di cuenta en la puerta había una niña vestida de blanco que me miraba y salió corriendo al pasadizo. Y pues me quedé aterrado y más que tenía que irme ya a casa y aún estaba en el salón. Me armé de valor y salí casi corriendo afuera. Después de eso ya no pasaba nada hasta que un día la abuela de la quien en ese entonces era mi novia me vio y me dijo, ¿vienes con una niña? Y yo dije, no, ¿por qué? Pregunté. Y me dijo que ella miraba a una niña que me seguía, que yo tenía que decirle que estaba bien y que ya se fuera a su casa. O sea, traía pegado al fantasma. Traía pegado al fantasma, lo estaba siguiendo a todos lados y le tenía que decir a esta niña que ya se podía ir a su Uy. casa. La verdad es que además lo que creo que tal vez me da más miedo de esa historia no solo es el hecho de que un fantasma se te puede colgar, ¿no? Porque eso, uy, qué miedo como cuando, por ejemplo, sabes que estás en una casa que está embrujada, pues la casa está embrujada, pero te sales de la casa y ya está. Pero cuando eres tú el que trae Ujú. pegado a esa entidad, ¿a dónde vas? O sea, ¿A dónde vas? ¿Para dónde te ujú. haces? Entonces, Patrick, qué horror, qué... Espero que ya se haya ido la niña. Y además porque, o sea, lo que no entendí fue si la pescó en la escuela
o si desde antes. Si ya era como la presencia que desde antes se le había como manifestado. Yo tengo entendido que desde antes, pero no sé, Patrick, igual cuéntanos si esto hubo algún episodio específico que sientes que lo hizo o si simplemente un día empezó a suceder, que qué miedo eso. Es como comerte un paste y que ya te Poseído, sientas exacto, porque poseído, ¿quién ¿no? era la niña? O sea, ¿qué lo provocó? Hay como 1000 preguntas, ¿no? Que yo me haría. Y también, o sea, eso, como que quisiera saber por qué se me pegó, qué quiere de mí, etcétera. Porque bueno, o sea, también me quedé pensando que como que 100%. las escuelas, pues así como cuando ya están vacías, es bien aterrador. Una escuela, cuando estás tú solo, que te Sí. tienes que quedar por... Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, nunca he sido muy buena para las matemáticas y tenía que quedarme como a unas clases como extras de cálculo y Ujú, una vez me tocó ir, y era como en sábado a las 8 de la noche o algo así, porque como que el tutor era súper popular, entonces tenía ujú. ya como ocupados todos los horarios y yo tenía que ir a esa hora. Y llegué y estaban así todas las luces apagadas, obviamente toda la escuela oscura, solamente el salón en donde él estaba dando clases tenía luz. Y ay no, era una sensación así tétrica, horrenda, que nada más como de cruzar todo el patio yo sola para llegar al salón, así ya quería como correr para no toparme con nada que estuviera como oculto en los pasillos, no sé. Ay, a mí me pasaba todo el tiempo. Cuando yo estaba a finales de primaria y en secundaria, mi mamá tomó un puesto de administración en la escuela en donde yo estaba. Básicamente era como la encargada de la asociación de padres de administrar varias cosas. Y entonces luego, pues ella se quedaba viendo cosas hasta la tarde y yo me quedaba en la escuela dizque haciendo tarea, pero pues más bien me ponía a recorrerla. Mi escuela de por sí tenía como un ambiente cuando estaba solo extremadamente creepy, pero pues yo me ponía a explorarla. Pero en cuanto se empezaba a ir la luz, yo empezaba a correr porque de verdad esa escuela de noche, híjole, los ecos eran algo impresionante. Y sí, entonces yo entiendo, si algún día se me hubiera aparecido un fantasma en esa escuela, que además ya sabes, mi escuela, como toda escuela en México, estaba construida sobre un cementerio. ¡Guau! Sí, entonces, o bueno, por lo menos eso se decía, ya en la realidad me enteré después que estaba construido sobre lo que antes eran unos ejidos, pero bueno, prefiero pensar que estaba construido sobre un cementerio y que me escapé por puritita suerte de una posesión fantasmal. Es súper interesante porque siento que hay como algunas leyendas que se repiten mucho en las escuelas. Por ejemplo, yo que toda la vida fui a escuelas católicas, en las de como mi primera infancia y así, decían que había sido un convento, y ni siquiera creo que haya sido cierto, pero ya sabes, había como el fantasma de una monja, según. Ujú, También la típica, la niña en los baños, siempre, siempre hay una niña que se aparece en los baños. ujú, Y ya en la prepa, aunque seguía siendo una escuela católica, esa creo que no era tanto como un rollo así como de que hubiera monjas o monje, sino que era que se había suicidado un chico en uno de los ujú. laboratorios, en el laboratorio de biología, creo, algo así. Uy, qué miedo. Y que supuestamente se aparecía su fantasma. Y yo, o sea, yo creo que no es cierto, no creo que alguien se haya, porque la historia era que se había dado un tiro ahí, que porque no podía como con la presión de la escuela y todo, Ok, y que, y que se aparecía ahí. Y al parecer como que son historias que se replican en muchos lados y ujú. pues bueno, es como interesante. Te habla como mucho también, siento como de la identidad de una escuela, como de cuáles son los valores de una escuela y lo que le da miedo a Sí, los claro. estudiantes en ese momento, ¿no? Entonces sí, me gustan mucho, mucho saber cuáles son los fantasmas que se aparecen en las escuelas. Pero si te parece cien por bien, ciento sigamos a la historia que tengo aquí ya elegida. Ok, sí, perfecto. Esta es más corta, pero bastante aterradora, y nos la hizo llegar Hortensia Islas en Instagram también, y su user es hortensia-islas, y dice así. Mi hermana y yo dormíamos en el mismo cuarto en una litera. Una noche en la madrugada, algo hizo que despertáramos, pero ninguna dijo nada. Sentimos que ese algo había entrado al cuarto.
Y mientras mi hermana pedía mentalmente que esa presencia la tocara, yo, en mi cama, rezaba para que lo que fuera no me tocara. Tristemente, la cosa me agarró la mano y lo único que pude hacer fue preguntarle a mi hermana, en llanto, «Tania, ¿tú me agarraste?» Y ella, después de gritar maldiciones, porque no había sido a ella, bajó a mi cama a consolarme. Yo soy fan de Tania, la hermana de Hortensia, porque qué Sí, claro. intensa, o sea, sintió la presencia y lo primero que le dijo fue como, muéstrame que estás aquí, ¿no? O sea, tócame la Sí. mano o algo así. Y la presencia dijo, ah, sí, pues no, a tu hermana es a la que voy a Ay, no. asustar. Uy, no, yo no sé qué hubiera hecho, ¿eh? Me hubiera enojado mucho con mi hermana también. Sí. Y todavía, o sea, Tania, porque la primera vez que leí la historia de Hortensia, como que pensé que su hermana se había puesto a gritar maldiciones, porque ya ves que hay muchas personas que dicen que si algún día se te sube el muerto o tienes como algún encuentro con una presencia fantasmal, si le dices groserías, se va. Se va, ¿no? Ajá. Y yo pensé que eso, dije, bueno, o sea, pues Tania muy viva empezó como a maldecir para que se fuera, pero no, Sí, o sea, claro. Tania estaba maldiciendo porque quería que a ella fuera la que le tocara la mano el espíritu, no a Hortensia. Entonces, Tania es de mi club, Tania es hardcore. Sí, no, definitivamente no solo hardcore, sino que aparte todavía después consolando a la hermana, Ujú. digo, fue bastante valiente todo esto. Es una historia cortita pero aterradora. Híjole, la verdad es que imagínate, no solo que le mandaste el fantasma a tu hermano, sino que comprobaste que es cierto. Qué miedo. Está del terror, la verdad es que sí, además, o sea, cuando estás como durmiendo y como esa sensación de sentir que alguien entra a tu cuarto en un momento como pues tan vulnerable, uy, Ujú. no, me da escalofríos nada más de pensar. Y a mí me dio mucho como la idea de estas microficciones como del monstruo debajo de la cama, Mm. que dice como, ay, ayuda, hay un monstruo abajo de la cama, y baja a ver y está el niño y dice como, papá, ayuda, hay un monstruo arriba de mi cama, ¿no? Mm. Entonces me sonó muy así y qué miedo. Terrorífico. Por último, que yo vaya a leer, voy a leer uno de una usuaria que está como Clare Lenacal. ¿Por qué no le pongo nombre? Porque no veo aquí en sus perfiles un nombre, pero por favor, te voy a llamar Clare. Por favor, Clare, no dudes en escribirnos y contarnos más y decirnos cuál es tu nombre y todo esto, ¿no? Eh, ella aparte es la usuaria que nos puso asustados. Que bautizó a Entonces nuestros ella es la escuchas que... como los asustados. Sí, exacto. Entonces ya usuaria de Estrellita de Oro, porque ya hasta nos dio un nombre para todos ustedes. Entonces aquí va su historia. Hola asustados, les contaré una vivencia personal que me marcó. Yo traía una racha pésima en todo, negocio, familia, galán, dinero, y me dijeron que fuera a ver un brujo en Ecatepec. Súper recomendado. Entonces fui. Había una larga cola para verlo. Él es descendiente de Cherokees y toda su casa tenía imágenes de ellos. Esperé como 2 horas para mi turno y cuando me toca a mí él estaba en un salón blanco y al fondo una mesita con 2 sillas únicamente. Conforme yo cruzo ese salón empiezo a no poder respirar y ahogarme como cuando asan chiles en un comal, lagrimeando. Apenas pude verle la cara a este señor y después de preguntarme mi nombre y mi problema me dice, usted viene muy mal. Váyase y mañana me trae esto. Salí de esa sala y conforme me retiraba ya pude respirar bien. Eso me impresionó porque fue algo físico que yo experimenté, no me lo contaron. Al llegar a mi casa, entro por la cocina y me pregunta mi madre, ¿cómo te fue? Me siento en una silla y siento dentro de mi zapato una enorme molestia. Lo checo y era una piedra enorme. Mi tenis era de bota y no había manera de que esa piedra cupiera hasta el fondo de mi empeine. Salí de la casa y la tiré en una coladera. ¿Me impactó? Seguí yendo con ese hombre 16 veces hasta que empezaron cambios en mi vida favorables.
Ella después nos contó que esta persona no cobraba, que básicamente tú le dejabas dinero y que gran parte del año se la pasaba en Arizona curando tierras, ganado, negocios, y no cobraba a la gente pobre, pero tenía negocios con gente rica que mandaban por él en un helicóptero para recogerlo y ayudarles, ¿no? Y dice: me hizo llevarle velas negras derretidas en mi cuarto. Era impresionante cómo se derretían. Al final fui a darle las gracias. Él mismo me dijo que mi caso iba a llevar tiempo para recuperarme, y así fue. A él le llamábamos el hermano. Ay, no sé, la verdad es que me da mucho gusto que haya encontrado a alguien que le pudo ayudar, ¿no? Como con su situación y que además, o sea, pues como que para mí siempre es como un poco ese marcador, ¿no? De las personas que lo hacen como solamente por lucro, y ella, pues por lo que nos contó, o sea, este señor, ella hasta nos comentó que a veces era de que, ¿sabes qué? Pues ahorita no puedo pagarte mucho, entonces así le dejaba lo que tuviera, aunque fuera como simbólico, nada más, ¿no? Sí, no, él no cobraba y él nomás y ella nomás le dejaba 10 pesos porque no traía Y más, aún ¿no? así como que esta persona tuviera como esa afán de ayudar, y pues podría ser como muy fácil decirte como, ay, sí, tienes esto, necesito 10,000 pesos ahorita y ya te lo quito en una sesión, ¿no? Sino que este señor como que le dijo, oye, pues no, o sea, si traes algo ahí bien intenso, entonces va a requerir como tiempo. Lo de la piedra no sé bien cómo interpretarlo, no sé tú cómo lo entendiste, o sea, fue como... Es que para mí es como que ella tenía una presencia de la que tenía que liberarse poco a poco, ¿no? Entonces entró con esta persona y pues luego recibió una reacción, y para cuando llegó a su casa tenía una piedra que está demasiado grande para su zapato, ¿no? Entonces puede ser que esto haya sido parte del proceso. Increíble, ¿no? Sí, te digo, o sea, finalmente a mí me gusta como mucho pensar en eso, ¿no? Que no es como fácil juzgar y decir como es un charlatán si llega alguien y te dice como necesito tantísimo dinero y te voy a curar en una sentada, ¿no? Y esta persona, en cambio, o sea, pues fue muy sincero de decirle, ¿sabes qué? Nos va a costar tiempo, o sea, lo que sea que traes ahí va a costar sacarlo y todo, y pues como tú dices, ¿no? O sea, no importa si me puedes dar 10 pesos, estoy dispuesto a ayudarte y a dar mi tiempo, sobre todo porque pues como nos cuenta ella, ¿no? O sea, él podría haberse dedicado nada más a sus clientes como millonarios, y al final del día pues como que se dio cuenta de que las personas pues muchas necesitan como esta sanación espiritual, no sé cómo llamarle, y qué bueno que se las pueda dar a todos. Sí, y de verdad, Clare, espero que todo esté mejor, espero que te sientas tú mejor, espero que todo esto ya haya logrado su efecto, ¿no? Qué miedo también lo de las velas que se derriten, pero todo Del muy terror, o sea, pero a mí me encanta como... Algo que además a mí me gusta mucho como de este tipo de historias, ¿no? De las personas que llegan a consultar a este tipo de especialistas, es que pues te dan como un ritual específico de acuerdo al padecimiento que tengas, y eso se me hace bien interesante. A mí me gustaría como saber claro. cómo va variando, ¿no? O sea, ¿por qué son velas negras? ¿Por qué no velas rojas? Como... porque a lo mejor hasta el simple hecho de que hayan sido 16 veces, las veces que Clare tuvo que ir a eso, tiene como alguna especie de significado. No sé, se me hace una historia bien interesante, y de verdad que ojalá ya lo que sea que traía pegado ahí Clare, o lo que la estaba como atacando, ya haya quedado atrás por siempre. Y pues sí, como tú dices, que nos mantenga al día y que nos comparta cualquier update, porque me encantará saberlo. Sí, 100%. Y gracias por ponernos nuestro nombre para los usuarios. Sí, me encanta que son los asustados. Así es. Y bueno, seguimos contigo. Perfecto. Pues la historia con la cual vamos a cerrar esta noche de relatos siniestros. Chan, chan, chan. Ajá, nos la hace llegar Andreina desde Costa Rica y nos comparte un par de experiencias que ella ha tenido. Así que prepárate porque están intensas. Ay, Dios. Y dice así: hola chicos, me llamo Andreina, soy de Costa Rica, amo su podcast. Bueno, cuando alguien me pregunta si me ha pasado algo paranormal, yo contesto que no, porque para mí eso es tener plena seguridad de que vi algo o no sé, algo claro. Sin embargo, me han pasado como 3 cosas que me han asustado muchísimo y que de verdad no tienen ninguna explicación,
o al menos yo no la he encontrado. La primera me pasó en mi primer trabajo. Yo estudié para trabajar en laboratorios de análisis clínicos. El lugar de mi primer trabajo era un hospital privado que se había establecido en el edificio del que fuera la funeraria más famosa de la capital. El laboratorio lo habían asignado al lugar donde preparaban los cuerpos cuando el edificio se utilizaba para la funeraria. Desde que llegué, me contaron muchas historias de apariciones de fantasmas y olores como a flores que se percibían por todo el hospital sin explicación. Un día estaba con mi jefe sacando unos tubos de sangre de un equipo que está a la esquina, al fondo del laboratorio, y ya nos íbamos para el otro extremo del cuarto, cuando salieron expulsados 2 portafolios llenos de hojas, pesados, que estaban puestos horizontalmente en la repisa que estaba por encima de mi cabeza. Mi jefe me jaló hacia atrás porque me hubieran golpeado la cabeza. Salieron con una fuerza expulsados de la repisa y cayeron abiertos. Todas las hojas se salieron. Mi jefe y yo nos asustamos muchísimo. Instintivamente nos giramos para arriba para ver qué los había tirado y no había absolutamente nada. Corrimos fuera del laboratorio y no podíamos creer lo que nos había pasado. Nunca comprendimos lo sucedido. En el hospital en el que trabajo actualmente, hace como 2 años, me encontraba sembrando unas muestras de bacteriología en unas placas Petris. Esto lo realizamos colocando los brazos dentro de una cámara de bioseguridad. Como las mesas son altas, las sillas hay que subirlas mientras uno siembra estas muestras. El tema es que un día, en el turno de 2 p.m. a 10 p.m., eran las 9 p.m. y estábamos solo yo y un compañero cubriendo el turno, porque los demás estaban cenando. Estaba yo montando esta muestra en la sección de bacteriología, estaba sola en el área, cuando de repente me jalaron el cabello debajo del moño tan fuerte que la cabeza se me hizo para atrás. Como el tacto fue tan real, grité hijo de pi, porque yo creí que había sido mi otro compañero. No había otra explicación. Giré medio cuerpo, mis brazos estaban dentro de la cámara y no había nadie. Me asusté. Me apresuré a terminar con la muestra para salir de ahí y me volvieron a jalar el cabello. Esta vez sentí claramente cómo lo jalaban y se agachaban detrás de mi silla, como jugando. Volví a decir la palabrota. Volví a girar medio cuerpo para asomarme hacia atrás y debajo de la silla, y no había nada. Me puse a llorar de inmediato. Terminé la muestra como pude y salí corriendo a buscar a mi compañero. Obviamente se impresionó de verme llorando. No podía ni contar lo que me había pasado. Se suponía que a las 9:15 p.m. debía de tomar mi tiempo de comida, y evidentemente no pude comer nada. Solo lloraba. Ahora me da un poco de risa, pero también me sigue dando muchísimo terror pensar en eso. Ay, qué miedo. Uy. Ay, se me pone la piel de Yo gallina. sé, porque además, o sea, es que tiene como el combo ahí más terrible el hecho de que el hospital, que de por sí es un lugar tétrico, haya sido una funeraria. Ya, o sea, Sí. si no hay fantasmas ahí, no los hay en ningún lado, ¿eh? Sí, definitivamente. Qué impresión. Y pobre Andreina, de verdad, o sea, el hecho de que le jalaran el cabello, a mí se me hace... Ay, y no 1, 2 veces. Yo ya no volvería a trabajar ahí. No. Y pues sí, o sea, incluso ella nos contaba que ya, o sea, que intenta no tomar turnos de noche por lo mismo, ¿no? Y pues perfectamente comprensible. Di tú que siquiera está Con trabajando justísima razón, o sea, te digo, yo no podría volverme Sí. a parar en ese hospital. Y el otro también me impresiona mucho, porque no estaba ella sola, había alguien más en el cuarto con ella cuando salieron volando esas carpetas con papeles. Sí, con testigos y todo. No, ya ves, Ramón, ¿cómo puedes dudar? O sea, igual, Andreina es mujer de ciencia y aún así ha experimentado esto. Pues mira, como buena mujer de ciencia, Andreina dijo al principio, yo no digo que lo he experimentado porque no lo puedo comprobar. Entonces hasta no meter el dedo en la llaga. Pero no es cierto, Andreina, de verdad que los dos no solo te creemos, sino que nos dejas con la piel La de verdad gallina. es que sí, se me hizo como, me gustaron mucho todas las experiencias que recibimos, pero esta de Andreina me impresionó bastante. Sí, definitivamente es una cosa fuertísima y es el
cierre perfecto para este primer especial de fantasmas. Así es, con esa nota creepy terminamos, no sin recordarles que por favor nos sigan mandando sus experiencias paranormales, no tiene que ser, de preferencia fantasmas porque es mi cosa favorita, pero si también han tenido encuentros con criaturas extrañas, alienígenas, cualquier suceso inexplicable que les haya pasado, nos encantará leerlo y a lo mejor acaba siendo parte de uno de estos episodios especiales. 100%, 100%. Por favor háganlo porque vamos a ser muy felices y nos encanta que compartan con nosotros. Así es, ¿te parece si recomendamos algo para terminar? Eso, vámonos a las recomendaciones. Bueno, yo voy a retomar una que ya mencioné en uno de nuestros episodios pasados, y es que si se quedaron con hambre de más relatos, pues tienen que ir al canal de YouTube de Relatos de la Noche, en donde van a encontrar unas historias de fantasmas maravillosas, súper bien narradas, y pues si son como más vintage, si quieren como algo más clásico, también en YouTube, si ustedes buscan La Mano Peluda, van a encontrar muchísimas personas que se dedican a subir a sus canales de YouTube audios de este programa de radio que fue muy icónico en México. Existe todavía, se sigue transmitiendo, pero cuando tuvo un conductor, el mítico Juan Ramón Sáenz, fue como la época dorada de este programa, que para quienes nunca lo hayan escuchado, se trata de que los escuchas llaman y comparten sus experiencias paranormales y bueno, pues los conductores les dan su opinión, ¿no? Y de ahí han salido algunas historias que ya son clásicos realmente de pues todo este imaginario de horror de los mexicanos y también de muchos mexicoamericanos. Claro. Entonces, sí, sin duda lo van a encontrar en YouTube y como les digo, van a encontrar episodios viejitos y van a encontrar también los actuales con los nuevos conductores que siguen haciendo este programa y que lo siguen pues transmitiendo en línea y me parece que también en el radio, pero a un horario así como que bien extraño, como a la 1 de la mañana o algo así en México. No, y sigue siendo un hito de la cultura popular mexicana ese programa. Totalmente. ¿Y tú, Ramón, qué nos vas a recomendar? Yo les voy a recomendar un cómic que de hecho me regaló Mariana. Ah. Yo les voy a recomendar Fantasmas Hambrientos de Anthony Bourdain. Pues sí, Hungry Ghosts o Fantasmas Hambrientos es un cómic de Anthony Bourdain que habla mucho de esta experiencia que dice Mariana, ¿no? Que mientras más vas contando historias de fantasmas, más tétrico se pone el ambiente, más difícil es mantener la compostura, ¿no? Y más vas sugestionándote, ¿no? Y Hungry Ghosts, que está hecho por Anthony Bourdain, a quien yo adoro, y que en paz descanse. Anthony Bourdain, pues como saben, es este host de programas de viajes, que antes era un chef, y que su verdadero talento era escribir, tanto escribir sobre él mismo como escribir historias de misterio, de detectivescas o de horror. En este caso, este cómic lo hace con Joel Rose. De hecho, Joel Rose lo tuvo que terminar porque él falleció antes de que se terminara este cómic y está dibujado por diferentes artistas. Entonces, ¿de qué trata? Se trata de que varias personas se reúnen, y esto es una tradición japonesa, en un lugar lleno de velas, y cada persona se levanta y empieza a contar una historia enfrente de un espejo, ¿no? Y al contar la historia de fantasmas, se voltea y apaga una de las velas, ¿no? Entonces ustedes imaginarán que conforme avanza la noche, se va poniendo más oscuro y en ese espejo empiezas a ver cada vez más cosas, ¿no? Chan, chan, chan. Sí, léanlo, está muy bueno. Yo ya lo leí también. Y me gustó bastante, la verdad. Sí, es bastante divertido. Obviamente todo tiene un tema de comida, por eso se llama Fantasmas Hambrientos o Hungry Ghosts. Y pronto va a ser serie de televisión, cosa de la que me acabo de enterar. Yo no lo sabía. Sí, no, de hecho yo tampoco. Y quién sabe cuándo vaya a salir, porque la noticia que encontré es de hace un año, entonces ha de seguir en producción. Pero híjole, me encantaría. Lo encuentran como Hungry Ghosts, tal cual, pero pues se traduce a Fantasmas Hambrientos. Está en inglés y en español, ya lo pueden encontrar. Ah, maravilloso. Qué bien. Eso.
Pues con eso damos por concluida esta sesión de relatos. Yo además aquí estamos grabando, ya es bastante noche en donde yo estoy, y está cayendo una tormenta y bueno, me voy a tener pesadillas, básicamente. Sí, ¿no? A mí también ya se me hizo de noche y pues va a ser una experiencia interesante hoy después de leer a todos estos fantasmas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Me Asustas, pero Me Gustas. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también en el Twitter e Instagram personal de Ramón, que es ram_fa, y en el mío, que es Marianesu con doble S, o en mi canal de YouTube, Vikinga Lectora. Y no olviden compartirlo con sus amigos, dennos una calificación en Apple Podcasts si nos escuchan ahí. Y aunque no nos escuchen, denos una calificación, se vale. Y compártanlo con ese fan del horror que ustedes conozcan. Nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos más bien. Nos escuchamos la próxima. Les mandamos un gran abrazo. Adiós. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with P. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.